Buenas tardes. Bueno, después de las conferencias que han tenido antes, antes que nada agradecer a Bimética que haya organizado este magnífico encuentro de grandes profesionales del BIM. Y lo que ya les anticipo es que después de todo lo que han visto hasta ahora, lo nuestro es pequeña escala. Probablemente porque somos un despacho pequeño, que estamos en Barcelona desde hace muchos años, que trabajamos en proyectos fundamentalmente vinculados a patrimonio y vinculados a las estructuras especiales. Y en este caso os venimos a presentar un proyecto de rehabilitación del pabelló de Sant Salvador en el Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Hemos sido bastante cronológicos porque nos ha parecido que quizás para nosotros, que hace justo 3 años que hemos implantado el BIM en el despacho, es un buen ejemplo de cómo desarrollar un proyecto de rehabilitación en BIM. Nosotros trabajamos en Allplan porque en su momento creímos en algo que se ha dicho muchas veces en las ponencias anteriores, que es el trabajo colaborativo. Fundamentalmente, y espero que esto no se considere publicidad encubierta, pero nuestra decisión de trabajar en la plataforma que trabajamos de BIM era precisamente por la facilidad que suponía trabajar con gente que no utilizara la misma plataforma. Es decir, que utilizaran archivos de los que tenemos nosotros, pero que no tuvieran que tirar de grandes volúmenes de datos. Tenemos un horizonte, yo creo que bastante optimista en cuanto a la transmisión de datos a través de la nube, pero una realidad actual que no es tan jocosa como nos gustaría. El ancho de banda del que disponemos acostumbra a ser asimétrico, acostumbra a mover dificultosamente volúmenes de a partir de 80 o 100 megas, con lo cual la inmediatez que supone intercambiar información con un colaborador a veces se ve comprometida simplemente por esto. Es un proyecto que empezamos en diciembre del 2013, hemos entregado el ejecutivo en marzo de 2015 y empezarán las obras en breve. Este es un proyecto relativamente normal para cualquier despacho de arquitectura que empieza con un anteproyecto. En nuestro caso el anteproyecto fue un concurso y ya el concurso lo abordamos en BIM. Teníamos una información preliminar muy completa. ¿Esto es un láser? ¿De estos punteros? No. ¿Cómo se hace esto? ¿Así? Vale. ¿Pero el puntero qué es? ¿Aquí al lado? ¿Cuál? ¿Este? Vale, perfecto. Vale. La información de la que disponíamos para hacer el concurso era una información, entre comillas, convencional hasta el momento, que eran planos en 2D de plantas, de secciones, de alzados, una información muy completa en términos fotográficos y un informe patrimonial excelente. Excelente quiere decir, este es un edificio que está protegido, es patrimonio de la UNESCO, el recinto de Sant Pau, con lo cual era una información que dejaba no solo muy claro cómo era el edificio, que en estos momentos, aquí abajo se puede ver, estaba bastante destrozado y se sabía cómo tenía que ser, sino que además establecía muy claramente los sistemas constructivos que se deberían utilizar y, por tanto, la imagen final que se esperaba de nuestra intervención. Empezamos como se empieza en la mayoría de anteproyectos, al menos en despachos como el nuestro, que es con algo muy cercano, muy de detalle, muy de decisiones primigenias. Bueno, queríamos que este edificio fuera, por petición además en las bases del concurso, de que fuera un contenedor impecable, impoluto, de tal como había sido este edificio a principios del siglo pasado, con lo cual las intervenciones que debíamos hacer eran casi de cirugía. Esto nos permitió abordar la fase de proyecto o de anteproyecto en cuanto a contenidos paralelamente al desarrollo del modelo BIM de lo que considerábamos que sería el estado actual de este edificio. Y digo paralelamente porque utilizando las bases de trabajo que nos habían de dibujos 2D que nos había proporcionado la organización del concurso, ya empezamos a introducir conceptos que creíamos que deberíamos implementar en el proyecto. Pero, paralelamente, íbamos desarrollando el proyecto en BIM.
Para ello había una serie de decisiones que se consideraban cruciales, como son los parámetros generales, aquellas estructuras de pisos que permiten garantizar que las cotas finales sean las que tocan realmente y que la geometría que se introduzca sea lo precisa que debe ser. Por tanto, identificando aquellos datos, aquella información que, sobrepuesta a partir de lo que ya teníamos, nos permitía empezar a concebir cómo sería el modelo BIM. Un modelo BIM en el cual, como lo que teníamos que hacer era intervenir en el interior, lo que nos interesaba era detallar, especificar bien cómo sería este interior, cómo había sido este interior cuando se había proyectado a principios del siglo pasado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que teníamos el modelo tal como era este edificio cuando se utilizaba como hospital, y acto seguido introducimos ya lo que habíamos podido estar pensando que debían ser aquellos cambios que generarían el proyecto de concurso. ¿Por qué el interior estaba detallado y el exterior no? La intervención es una intervención de interior. El pabellón este forma parte de un recinto en el que hay 8 pabellones muy similares, sino casi iguales, y todos han hecho el mismo proceso. Se han reconstruido externamente, se han rehabilitado íntegramente cubiertas, fachadas y alrededores, jardines, y lo que quedaba en la fase que estábamos interviniendo era el interior, con lo cual lo que nosotros detallamos realmente fue el interior. No íbamos solos en el viaje, y aquí es donde, digamos, entra el concepto colaborativo. Había una primera colaboración importantísima, que era la museografía. Es un concurso en que, en el fondo, se tiene que hacer un museo de exposición permanente sobre la historia de la sanidad en Cataluña, del Hospital de Sant Pau y de la vida del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, que era el autor del recinto. Con lo cual, trabajábamos codo con Ignasi Cristià, que es un reconocido museógrafo, y ellos concibieron con sus herramientas lo que, colaborativamente evidente, pero lo que debería ser el material expositivo en la planta baja y en la planta primera. Fruto de este trabajo, debíamos integrar no solo la museografía en este edificio tan singular y tan espectacular, debíamos integrar esto con unas instalaciones que no se vieran, que estuvieran bien integradas en algo que se pretendía que no se modificara. Estamos hablando de un edificio de 1908 en el que la climatización era abrir ventanas y que cruzara el aire en las habitaciones de enfermos. Había algunos conductos internos para utilizar, para refrescar desde el sótano hacia las plantas de arriba, pero ni la iluminación, ni voz y datos, ni, evidentemente, el contenido museográfico no estaban integrados en aquel contenedor que debíamos dejar tal como era en su momento. Con lo cual, lo que antes también hablaban unos cuantos compañeros de las interferencias, en este caso eran cruciales. Estamos hablando de un edificio en que todo lo que se ve prácticamente es la estructura recubierta con cerámica, con lo cual cualquier integración de cualquier instalación que quiera utilizar algún hueco no puede colisionar con la estructura. Con lo cual, paralelamente a la museografía, trabajábamos también con arquitectura, ingeniería y salud, que es nuestra ingeniería asociada, con quienes colaboramos en aquellos conceptos que entendíamos cruciales. El control de la luz natural, el control de radiaciones internas y externas, provenientes de la museografía o provenientes de las cargas de usuarios, todo el tema de transmisión de aire desde el interior, utilizando una especie de buhardilla que existe encima de las vueltas de la cubierta. Y a partir de aquí empezamos a pensar, estamos en el concurso, intentaré ir más rápido cuando estemos ya en el proyecto, porque al final un proyecto es esto, para nosotros es decidir qué intervenciones se van a hacer, y a partir de aquí hay mucha decisión técnica, pero la mayoría estaban tomadas aquí. Bueno, aquí había toda la parte infográfica,
en 2 dimensiones. Me refiero en 2 dimensiones porque el objeto está trabajado en 3 dimensiones, evidentemente, pero había que presentarlo en unos plafones determinados para que la propiedad juzgase el trabajo de los participantes en el concurso. Con lo cual, lo que quisimos fue explicar bien cómo era el edificio en cada una de sus plantas útiles en términos de museografía y qué contenía esta información. Todo esto lo trabajamos todo en la misma plataforma BIM. La información no provenía solo de nuestra información, provenía de una información redactada en AutoCAD, en 3 dimensiones. Era toda la zona más escultural y más de mobiliario expositivo, aquello que se ha visto aquí. Y toda la información de esquemas ingenieriles llegaba en formato Allplan 3D también. A partir de aquí, la generación de infografía, de renderización, etcétera, etcétera, bueno, es bastante fácil, es bastante ágil si la información está integrada y los materiales tienen unas ciertas propiedades. Aquí lo que pasa es que, evidentemente, aquí hay materiales con textura y estas texturas se les da reflexión, etcétera, etcétera, y a partir de aquí obtenemos imágenes en la medida en que las podamos trabajar de luces, etcétera, etcétera. Pero siempre trabajamos sobre el mismo modelo. La presentación final eran 2 láminas atribuidas a la infografía de rehabilitación del edificio y 3 láminas atribuidas a todo el contenido museográfico y su relación con el edificio. Esta presentación, creo que si hago así, iba acompañada en nuestro caso de un pequeño vídeo. La gracia de esta imagen en movimiento no es más que hemos utilizado exactamente la misma información para trabajar proyectualmente el volumen, para preparar la infografía del concurso y para mostrar a la propiedad lo que sería un punto de vista circulatorio por dentro del edificio. Una vez ganado el concurso, afortunadamente, nos pusimos a trabajar en septiembre del 2014 para, en enero del 2015, entregar un proyecto básico, y a partir de aquí se empezaron a acelerar las cosas, y a partir de aquí es donde, para nosotros, se corroboró lo que ya es, desde que tenemos implantado BIM, desde hace unos casi 4 años, para nosotros se contrastó que realmente BIM es un soporte muy firme, muy estable, muy sólido. No tenemos el miedo, cuando empezamos a trabajar en las fases más adelantadas, en las que hay más detalle, al error tonto, me refiero, al error de haber decidido que mover una ventana o mover un hueco o hacer pasar un conducto por un sitio esté entrando en contradicción entre informaciones gráficas e informaciones escritas, por ejemplo. Con lo cual, en la fase de proyecto básico, en la que, a partir de ciertas observaciones de la propiedad y decisiones del usuario, porque aquí hay varios filtros, digamos, project managers también dando su versión en cuanto a, precisamente, la usabilidad del edificio, el mantenimiento, etcétera. Bueno, a partir de aquí se empieza a definir cosas que son más habituales en BIM o en cualquier proyecto, que es empezar a definir materiales, empezar a definir sistemas constructivos. Empezar a trabajar volumétricamente aquellas cosas que son singularidades que habría que en el proyecto, con que haya una pequeña representación prismática, ya hay bastante, ya se entiende cuando estamos hablando de empezar a trabajar en un proyecto básico en la que ya intervienen administraciones, hay permisos en términos de evacuación, en términos de seguridad. Pues todo esto implica definir más. Y trabajando sobre la base de un modelo BIM, pues es muy fácil definir más. Y es muy fácil que definamos más nosotros y que corroboremos con la propiedad que esta mayor definición ha llegado a un punto que les satisface. Y no estamos hablando de definir las armaduras ni definir el pistón hidráulico del ascensor, es simplemente decidir que esta escalera que por el centro va a tener un ascensor hidráulico, pues
físicamente y sobre el edificio, a la propiedad le parece que puede ser la solución que le interesa. A partir de aquí, evidentemente, todos los proyectos, hasta nueva orden, que esperamos que no sea muy tarde, se siguen tramitando, se siguen examinando desde el punto de vista de licencias de obras, etcétera, etcétera, se siguen tramitando en infografía en 2 dimensiones, en secciones, etcétera. Bueno, esto puede que vaya cambiando a partir del momento en que podemos definir paquetes de plantas, secciones, etcétera, que permiten que la infografía, que la información que le damos a la administración o al cliente explique mucho más que una simple planta. Explique materiales, explique asoleos, explique volumetrías, zonas de circulación, algo que, bueno, lo que en el fondo nos gusta en general a los que nos dedicamos a la arquitectura, entiendo, que es que explique bien cómo será el edificio. Esto, bueno, evidentemente tiene un lenguaje más clásico, más convencional en cuanto a planimetrías, que simplemente lo que hemos etiquetado ha sido como algo que está relacionado con la producción del proyecto, ¿de acuerdo? Explica lo clásico de obras nuevas y derribos, con aquellas cosas que se intervienen en términos de derribo o en términos de obra nueva, pero ya relacionándose con materiales, intervenciones en términos de rehabilitación, fichas de trabajo, de manera que el expediente de un proyecto básico, que no dejan de ser una multitud de planos que explican cómo es el edificio, qué es lo que vamos a hacerle, y aquellas intervenciones que son más concretas, pues explican mezclando imágenes, etcétera. Bueno, entendemos que ayudan a explicar bien lo que vamos a hacer. Este es un proyecto que también teníamos nuestras reservas porque hasta el momento lo que habíamos hecho era acabar de trabajar el 2D en programa de CAD. Aquí quisimos implementarlo todo en el trabajo de 2D de la propia plataforma BIM. Funcionó muy bien y de hecho hemos continuado trabajando en esta línea. El proyecto ejecutivo duró 2 meses, 2 meses en los que básicamente lo que tuvimos es que poner nombre y apellidos a cada una de las cosas que habíamos dicho en el básico que haríamos. Esquemas de instalaciones, etcétera, comenzaron a tomar pues, si las bombas de calor, que si los recuperadores entálpicos, que si los conductos pasaban por un sitio o por otro, si el ascensor ya tenía unos pistones o unas patabandas o unas secciones metálicas, lo que fuera, simplemente incrementar la definición. Aquel objeto que habíamos enseñado gráficamente y el cliente había aprobado volumétricamente, con las condiciones de luz natural que entraban por el hueco de cristal, etcétera, etcétera, se fueron convirtiendo poco a poco el mismo objeto sobretrabajado, como un poco la escultura de arcilla que tiene un bloque y vas rebajando, pues en este caso igual, y entramos en lo que son ya los detalles propios de cualquier proyecto arquitectónico. Evidentemente todos sabemos que la gran gracia de BIM es la I de información. Prácticamente todos los ponentes lo han explicado, para nosotros no somos excepción. Y la I no es más que el tiempo, en el fondo. A medida que va pasando el tiempo, vamos depositando cada vez más información en los objetos. En este caso, esta división que en el anteproyecto era un muro genérico, tuvo su nombre y su apellido, y por un lado y por el otro, y fue ganando propiedades en la medida en que íbamos definiéndole las propiedades que tenía su capa interior, los revestimientos, etcétera. Todo esto es información, pero es una información que afortunadamente es compatible con otras bases de datos, porque no dejamos de estar hablando de una base de datos, pues es compatible con otras bases de datos que tienen más información. Con lo cual, si nosotros decimos que esta cara tiene un código y este código está relacionado con una base de datos de precios estandarizados, aceptados y aprobados o exigidos por la propiedad en este caso, pues ya tenemos vinculado no solo la propiedad de superficie
de este material, sino su medición y, por tanto, su precio, porque está relacionado en una base de datos de precios, ¿no? No estoy contando nada nuevo, pero esto transforma lo que teníamos como objeto sobre el plano a partir de un incremento de información, lo transforma en un listado exportable y leíble directamente desde el programa de mediciones y, por tanto, permite lo que estabas comentando tú antes del Facility Management, del día a día, del minuto a minuto, ir viendo cómo va creciendo el presupuesto y se va acercando al objetivo. Y si hay que tomar decisiones porque el presupuesto se está yendo por alguna razón, pues siempre tenemos a final del día, no lo hacemos en continuo, lo hacemos al final del día, actualizamos el presupuesto y vemos dónde estamos respecto de nuestro objetivo o del objetivo del cliente. En el ejecutivo hay otra parte muy importante, las estructuras en nuestro despacho. ¿Ya está? Un minuto. Las estructuras en nuestro despacho las desarrollamos nosotros mismos, con lo cual no necesitamos esta colaboración externa, aunque utilizamos distintos programas internos para calcular, y las instalaciones estaban externalizadas y, evidentemente, el intercambio de datos se produjo a partir de nuestro modelo, pasando a un modelo 2D para que se pudieran tomar las medidas oportunas y los dimensionados de cargas de clima, y todo lo que era el dibujo en 3 dimensiones lo pasamos de BIM a CAD, tanto en 2D como en 3D. De manera que lo que nos llevó a nosotros fue una información 3D de CAD que implementamos en BIM para desarrollar la presentación del ejecutivo, que igual que contiene una serie de plantas con una explicación de materiales, todo esto poco a poco se fue entrando en el modelo y al final salía en las plantas y en los detalles de proyecto ejecutivo, pero también toda la parte de instalaciones que están todas en el modelo. Finalmente, solo decir que entendemos que lo que estabas comentando antes, la ponente anterior, es lo que es fundamental. A nosotros una de las cosas que nos deja más tranquilos, y creemos que a nuestros clientes también, es que cuando salgamos de esta obra, una vez se haya construido, tendrán 2 veces el edificio construido. El edificio construido realmente y el edificio construido virtualmente. Es en este edificio virtual, y por tanto en BIM, en el que podrán gestionar o trabajar para mantenerlo y mejorarlo en el tiempo. Gracias.